Padre, te bendecimos en este día. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, Señor, por tu fortaleza en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice tu palabra, Señor amado, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hoy te exaltamos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres Dios todopoderoso y tú tienes el control de todas las cosas. Aún en medio de los tiempos más difíciles y más complicados, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Señor. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos y te exaltamos, sujetamos todo nuestro ser en este día, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo lo sujetamos a tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que nos tomes de la mano y nos lleves por el camino en que debemos andar, que fijes sobre nosotros tus ojos, Señor, y gracias porque tú tienes buen cuidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Eh, Gracias al Señor por un nuevo día. Gracias al Señor porque hoy estoy golpeando la puerta de sus hogares y ustedes han abierto la puerta. Y de esa misma manera espero con la ayuda del Señor que abran la puerta de su corazón, que su espíritu esté dispuesto a recibir la palabra que el Señor trae para nosotros en este día, en esta mañana o en esta hora que tú estás observando este video, estás compartiendo este tiempo de estudio de la palabra, de compartir la palabra. Y bueno, vamos a ver qué nos va a enseñar el Señor en este día por medio de su preciosa palabra. Y hablábamos en la última ocasión, el día antier, estuvimos hablando acerca de los beneficios que encontramos al tener en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Y lo ideal no es solamente que tengamos la presencia del Espíritu Santo, lo ideal es que el Espíritu Santo pueda gobernar en nuestras vidas. Ahora te quiero decir una cosa, el Espíritu Santo, te quiero recordar que es todo un caballero. Si nosotros no cedemos, si nosotros no abdicamos del gobierno de nuestra vida para que sea el Espíritu Santo gobernando en nosotros, para que sea Jesús de Nazaret por medio del Espíritu Santo gobernando en nuestras vidas, el Espíritu Santo no nos va a obligar. Entonces somos nosotros quienes debemos rendir nuestras vidas al Señor para que por medio de su Espíritu Santo pueda gobernar y pueda sacar lo precioso del medio de lo vil y puede ser como la boca del Señor. Y que la gente que nos rodea se convierta al Señor y no nosotros nos vayamos tras de los malos consejos como vimos cuando empezamos este tiempo de estudio con el tema tres aspectos importantes para una vida de éxito. Entonces estuvimos hablando de que es para nuestro bien y estuvimos hablando de que nos libera de todo yugo de esclavitud, de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la forma de pensar y a las filosofías de este mundo, de la esclavitud a los pensamientos de los hombres, a los argumentos de los hombres, para llevarnos de una manera bien especial a pensar como el Señor, ya que nosotros dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Bien, entonces hoy vamos a continuar con el tercer punto. Le recuerdo, el primero es para nuestro bien, el segundo nos libera de yugos y el tercer punto, que es el que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor, es que nos enseña a permanecer en Cristo. Lo importante de la vida cristiana no es como nosotros iniciamos, porque déjame decirte que he encontrado en mi corta vida cristiana, corta con relación a muchos hombres y mujeres que llevan muchísimos más años que yo y que llevan muchísimo más años en el ministerio del que llevamos con mi esposa. Hemos encontrado en este tiempo personas que en un momento llegaron a una iglesia, hicieron una oración de fe, de pronto presionados por otra persona que estaba allí al lado de ellos, presionados por la persona que los invitó, no sé, por alguna situación que en ese momento estaban viviendo y decidieron hacer una oración a ver si de pronto les funcionaba. Y hemos conocido personas que empiezan con un vigor, que empiezan con un entusiasmo la carrera,
pero que desafortunadamente al poco tiempo se cansan y quedan a un lado del camino. ¿Por qué razón? Porque lo importante es permanecer, perseverar en la vida cristiana. Y la verdad es que el Espíritu Santo, al estar en nuestras vidas, Él nos enseña y nos ayuda a permanecer en Cristo. Yo hoy te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que cualquiera que sea la situación, por encima de la situación que estés atravesando, por encima del momento difícil, crítico que estés atravesando, en un aspecto familiar, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la provisión, del trabajo, de la armonía que haya o no haya en tu hogar, de por encima de las dificultades conyugales, por encima de las dificultades con los hijos, dificultades con los padres, por encima de todas esas situaciones, eh, permanezcas fiel al Señor. La cuestión es permanecer, permanecer. Y dice primera epístola a Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27, y vamos a ir despacios. Dice allí la escritura: hijitos, el fin está cerca, así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir. Ha aparecido ahora muchos enemigos de Cristo, por eso sabemos que el fin está cerca. Una de las señales es que va a haber muchas personas que se van a presentar diciendo que son el Cristo. Sabes, leía un texto de un ateo de hace muchos años y él culpaba al Señor Jesús de los desastres que cometieron personas como Jim Jones. ¿Quién fue Jim Jones? Fue un fanático religioso, que se hizo pasar por ser el Señor Jesús y que se presentaba a sí mismo como el Mesías ante toda la gente que lo seguía. Finalmente, cuando allí en las Guyanas francesas se dan cuenta de lo que está pasando, allí intervienen las autoridades y este hombre, en un acto terrible, bárbaro, hace que todas las personas que habitan con él en ese espacio donde él está, tomen un bebedizo con veneno, y la mayoría allí murió envenenada y este hombre se suicidó. Algunos que simularon que habían bebido pero no lo hicieron, fueron los pocos que pudieron escapar. Y este hombre le echaba la culpa al Señor Jesucristo por acciones como la de Jim Jones, o como lo que sucedió en Estados Unidos, en Waco, hace algunos años también, donde hubo una matanza impresionante. Y es lo que dice la escritura. Sabemos que el tiempo está cerca porque se ha escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, el anticristo. Ya han aparecido muchos anticristos, han aparecido muchos haciéndose pasar por el Señor Jesucristo, como les comentaba de este hombre Juan de Jesús Miranda, el líder de Creciendo en Gracia, quien dijo que era Jesús y que él nunca iba a morir. Y hace algunos años este hombre murió de una manera tremenda. Entonces, sigue diciendo ahí el versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente: estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Muchos de estos hombres que se han hecho pasar por el Señor Jesús empezaron conociendo sobre la Biblia, no una vida cristiana, no se convirtieron al Señor, no le entregaron su vida al Señor, sino simplemente empezaron a conocer de la Biblia. Y algunos de estos hombres que se han hecho pasar por el Mesías, por el Salvador, conocieron de la Biblia en una iglesia cristiana, como lo dice aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Y algunos de ellos, como el fundador de los mormones, se me escapa en este momento el nombre, puede que lo recuerde más adelante, José Smith. Él dijo que había tenido una visión de un ángel que se le había acercado y le había dicho que la Biblia estaba caduca, que tenía que escribir un nuevo libro, que él era el nuevo Mesías. Y él escribe un libro
una parodia de lo que es la Biblia. Y una de las cosas que tú puedes observar en todos los que han investigado la Biblia es que los sitios que la Biblia menciona, los personajes que la Biblia menciona, los tiempos, las épocas, los gobiernos que la Biblia menciona son comprobables a través de la historia de la humanidad, aún de los detractores y enemigos de la Biblia, aún de los ateos, de los detractores y enemigos de Dios. A pesar de lo que ellos piensan, saben que todo lo que la Biblia cita es comprobable. Mientras que el libro que escribió José Smith sobre los mormones menciona lugares que nunca se han encontrado, menciona nombres que nunca han sido relevantes, nunca se han podido comprobar a través de la historia. Pero este hombre, él conoció acerca de la Biblia en una iglesia. Y como él, otros salieron, otros que han fundado diferentes sectas y se han mostrado como Mesías, salieron de diferentes iglesias cristianas. Y hoy el Señor nos exhorta a ser sinceros delante de Él, a hacer un análisis, un examen realmente de nuestra vida espiritual y saber si realmente cuando hicimos la oración de fe la hicimos de una manera sincera o de pronto otras cosas nos motivaron. Que Dios nos solucionara una situación económica, que Dios nos solucionara el problema familiar, que Dios sacara a un hijo, a un hermano, un familiar de la prisión de la droga, que Dios trajera provisión, diferentes formas que de pronto nos llevaron o te llevaron a recibir a Jesús como tu Salvador único y personal, pero que realmente solo querías y veías a Jesús como un amuleto más entre muchos. Y hoy el Señor nos exhorta a que comprobemos si realmente nuestra oración fue sincera y hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice, por los frutos los conocerán. Y sigue diciendo aquí la escritura, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo y todos ustedes conocen la verdad. No está hablando de personas que de pronto se han ido de una iglesia local. ¿Cuántos pastores hemos tenido que sufrir en carne propia el dolor de personas que sin ninguna justificación abandonan una iglesia local? Y para nosotros como pastores es doloroso. Y si de pronto esas personas han conocido el Evangelio por medio de nuestras vidas, de la predicación que el Señor nos ha dado, es doloroso. Pero no se está hablando de esas personas que salieron de la iglesia que de pronto pastoreamos para otra iglesia también de sana doctrina, no. Está hablando de aquellos que definitivamente han abandonado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que han abandonado la fe, porque realmente nunca fueron cimentados en la fe. Solamente habían hecho un cambio de religión. Y dice, si ellos realmente hubieran conocido a Jesús como su Salvador, habrían permanecido con nosotros, habrían permanecido en Cristo, porque el mismo Espíritu Santo les habría enseñado y les habría ayudado por encima de las circunstancias a permanecer en Cristo. Muchos mártires de la iglesia han existido a través de la historia. Desde allí aproximadamente el año 33, el año 30, entre el año 30 y el año 35 después de Cristo, la iglesia ha sufrido persecución de una manera impresionante. Los cristianos hemos sufrido persecución de una manera tremenda. Y la iglesia permanece hasta hoy y permanecerá. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa. Y a pesar de todas esas situaciones que como iglesia hemos sufrido, todavía seguimos adelante con la ayuda del Señor, porque la iglesia está viva y está activa. Y esta situación que se está viviendo hoy en día no va a hacer que la iglesia desaparezca. Mira, hay empresas que han desaparecido, hay empresas que han fracasado, hay empresas que ya han quebrado, pero la iglesia sigue adelante, porque la iglesia no es una empresa, la iglesia
no es una organización. La iglesia es un organismo vivo donde el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, y esa vida que es emanada de Jesús de Nazaret permanece por el Espíritu Santo que está obrando en la iglesia. El Espíritu Santo que es el verdadero representante del Señor Jesucristo en la iglesia, y no es ningún hombre como nos lo quieren hacer creer. Y sigue diciendo allí la Escritura que el Señor Jesucristo nos ha apartado a nosotros del mundo, nos ha sacado de esa prisión del mundo y nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado como pertenencia suya. Así como de pronto encontramos algunas propiedades que tienen sello allí de su dueño, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia le pertenece a Dios, que compró la iglesia por medio de la vida de su precioso Hijo, por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Y cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador único y personal, recibimos al Espíritu Santo y fuimos sellados con el Espíritu Santo como pertenencia de Dios, como parte de la familia de Dios. Y eso es un sello indeleble, ese es un sello que jamás se borrará, porque el Espíritu Santo, a los que realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, mira, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro vasto falto de conocimiento acerca de la Escritura, porque partiremos a la presencia del Señor y podremos haber pasado 10, 20, 40, 50, 60 años leyendo y estudiando la Biblia, no alcanzaremos a conocer todos los tesoros preciosos que el Señor tiene para nosotros por medio de la palabra. Pero a pesar de esa ignorancia que nosotros tenemos, a pesar de que en ocasiones nuestras defensas espirituales, por culpa nuestra, porque hemos dejado de buscar del Señor, porque hemos dejado de estar allí buscando de la palabra, porque nos hemos descuidado espiritualmente, porque hemos de pronto descuidado nuestra vida en santidad, a pesar de eso, ese sello jamás se borrará y nosotros permaneceremos como pertenencia de Dios por medio de ese sello del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Entonces somos pertenencia de Dios, somos familia de Dios. Por eso dice que nos ha apartado del mundo, nos ha dado su Espíritu Santo, y todos nosotros podemos conocer la verdad por medio del Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros. Dice el versículo 21, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Conocemos la diferencia, porque el Espíritu de verdad mora en nosotros, porque es el Espíritu de verdad el que nos enseña, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, y Él nos ayuda a discernir entre la verdad y la mentira. Porque el Espíritu Santo nos da vida espiritual, y allí en el Espíritu tenemos algo que se llama la conciencia, y la conciencia es la que nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, desde la óptica de Dios y no desde la óptica del hombre. Y dice aquí la Escritura que nos ha escrito a nosotros no porque no conozcamos la verdad, sino porque conocemos la diferencia entre la verdad y la mentira. Dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, que Él enviaría el Espíritu de verdad y que el Espíritu de verdad nos conduciría a toda verdad. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, orando al Padre, dijo, Padre, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por medio de ellos. No te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo. Te pido, Señor amado, que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús de Nazaret es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La Biblia
Es la palabra de verdad. Y nuestro Dios dice que es Dios veraz, es Dios verdadero y todo hombre es mentiroso. Encontramos la verdad en nuestro Padre, en aquel que nos ha adoptado por medio de Jesús de Nazaret. Encontramos la verdad al conocer a Jesucristo como nuestro Salvador único y personal. Encontramos la verdad al dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Encontramos la verdad cuando permitimos que el Espíritu Santo nos arroje luz en la Escritura, en la palabra, y allí conocemos la verdad. Y al conocer la verdad nos hace libre de todo yugo de esclavitud, de toda mentira, de toda tradición mentirosa en la cual de pronto fuimos enseñados, pero que al conocer la Escritura nos damos cuenta que eso era mentira, pero que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No nos escribe porque no conozcamos la verdad, nos escribe a nosotros porque conocemos la verdad. Entonces sigue diciendo el versículo 22 en lenguaje actual. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. El que rechaza al Padre, rechaza también al Hijo. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El Señor Jesucristo dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y la Escritura nos enseña que el que recibe a Jesús, recibe al Padre. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre. El que acepta al Padre, acepta al Hijo. El que rechaza al Padre, rechaza al Hijo. Y dice el versículo 23, cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. No somos huérfanos. No somos huérfanos. Y esta paternidad es permanente. Esta paternidad es constante, esta paternidad de ninguna manera es reversible. Una vez que somos hechos hijos de Dios, esos genes espirituales de Dios se manifiestan en nosotros y la vida de Cristo se tiene que ver en nosotros. Hay una frase preciosa que el Señor me regaló hace muchísimos años y esa frase dice que el ruido ensordecedor de nuestras acciones acalla el suave murmullo de nuestros gritos, queriendo decir que nuestras acciones son las que realmente muestran que somos hijos de Dios, más que nuestras palabras. Podemos gritar acerca de Jesús de Nazaret, podemos levantar la voz hablando acerca de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero realmente nuestro testimonio es el que dice quiénes somos. Dice aquí la Escritura, sigue diciendo en el versículo 24, por tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Ustedes que han sido enseñados en la sana doctrina, ustedes que han sido enseñados en la palabra, deben permanecer en aquello que se les enseñó desde el principio. Y es triste para uno como pastor ver que en ocasiones los hermanos que han sido enseñados en la palabra, instruidos en la palabra, resultan haciendo cosas totalmente diferentes a lo que uno les enseñó. Hermanos, estoy hablando de personas que son hermanos en Cristo, a los cuales uno les enseñó por medio de la palabra que hay cosas que no se deben hacer y desafortunadamente las han hecho. Desafortunadamente han lastimado la iglesia, han lastimado el cuerpo, han lesionado el cuerpo haciendo cosas que se enseñó desde un principio que no se debían hacer. No estoy diciendo que dejan de ser hermanos, solamente que hacen cosas incorrectas. Pero aquí la palabra nos exhorta y nos dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y quiero recordar una vez más lo que enseñamos en ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio. Todo lo que nosotros enseñemos, todo lo que nosotros digamos a ustedes que deben hacer, debe tener un respaldo bíblico. Si no tiene respaldo bíblico, por favor tengan mucho cuidado.
todo lo que enseñamos en IFOS, en la Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio, debe estar respaldado por la palabra del Señor, porque ella es la verdad, guiada por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo aquí el versículo 25, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlo del camino. Nos está advirtiendo que hay personas y que hay situaciones, que hay circunstancias, incluso que el enemigo utiliza para apartarnos de la fe. Pero tú que has nacido de nuevo, tú que hiciste la oración de fe de una manera sincera, tú que le entregaste de una manera verdadera, auténtica tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te enseñará y el Espíritu Santo te ayudará a permanecer en Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos testimonios de pronto hay en tu vida hasta este momento? ¿En cuántas situaciones has visto la mano poderosa de Dios obrar a tu favor? ¿En cuántas oportunidades hoy puedes mirar hacia el pasado y ver que Dios te salvó de la muerte en diferentes ocasiones, te salvó de un accidente? ¿Cuántos testimonios preciosos tenemos para hablar acerca de lo que Dios ha hecho a favor nuestro? Y eso nos fortalece para seguir adelante y nos fortalece para saber que las circunstancias adversas que hoy estemos atravesando no nos apartarán del amor de Dios. Eso nos ayudará a comprender que incluso las personas que vienen a hablar mal acerca de nuestra fe no nos apartarán de Dios. Y que cuando nosotros encontramos personas que empiezan a hablar mal acerca de los valores bíblicos, de los valores cristianos, mal acerca de la fe, y que esas personas no reciben el mensaje que con amor nosotros les compartimos, dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es necesario hacer retirada. Cuando hemos intentado allí dar con amor la palabra, llevar el mensaje de salvación y las personas insisten en levantarse como enemigos y detractores de la fe, detractores de Dios, es tiempo entonces de hacer retirada y no permitir que esas malas conversaciones dañen los buenos principios que Dios ha colocado en nuestro espíritu y en nuestra vida. No depende de nosotros la salvación de ellos. Ya les hemos predicado el mensaje de salvación y Dios es tan poderoso que Él puede colocar a otra persona para que les hable acerca de Jesús y a otros podrán escuchar lo que no nos han querido escuchar a nosotros. Y sigue la Escritura diciendo allí, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Aunque la gente nos quiera apartar de la fe, aunque las circunstancias nos quieran gritar y nos quieran allí separar de la fe, dice aquí la Escritura, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo permanecemos en la fe. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la consolación que da el Espíritu Santo, con la fortaleza que da el Señor Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por medio de su Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Jesús se entregó allí en la cruz de Calvario fortalecido por el Espíritu Eterno, y esa fortaleza que llevó a Jesús de Nazaret a vencer la adversidad, y ese poder que levantó a Jesús de Nazaret de los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, eso tan maravilloso, esa persona tan preciosa y gloriosa que es el Espíritu Santo, habita en ti y habita en mí por medio de esa oración que hicimos y que ahora somos parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, disfrutamos de la paternidad de Dios. Y sabes, algo importante es que los hijos se deben parecer a su papá. Y debemos imitar el carácter de Dios, debemos imitar el carácter del Señor Jesucristo. Por eso, como eslogan, tenemos en IFUS una iglesia creciente en el carácter del Señor Jesucristo. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude cada día a crecer más y más en el carácter del Señor Jesucristo.
Y sigue diciendo allí el versículo 28 para ir terminando. Dice, ahora hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Cuando Él venga, cuando dice la Escritura que el Señor vendrá y con voz de trompeta, con voz de arcángel, llamará a su iglesia y nos levantará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén o estemos vivos seremos levantados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con el Señor allí en las nubes. Todavía no llega el momento en que todo ojo lo verá. Solamente nosotros, la iglesia del Señor, nos encontraremos con Él, y luego iremos a un lugar maravilloso. Llegaremos allí al tribunal de Cristo, y tú y yo seremos recompensados por la labor que hemos hecho para el Señor, con amor, con humildad, con gracia, con sinceridad. Allí en el tribunal de Cristo seremos premiados, y luego iremos a las bodas del Cordero y disfrutaremos un tiempo precioso y maravilloso por la eternidad con el Señor. Qué precioso es nuestro Dios, qué preciosa es esa esperanza que nosotros tenemos, y permanecemos en Él para no ser castigados. Versículo 29, lenguaje actual, dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo lo que Él hace es lo que a Dios le agrada. Él es el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios por medio de la obra de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo nos conviene tenerlo. El Espíritu Santo, ese Espíritu maravilloso, nos libra de todo yugo y de toda esclavitud. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a tener una vida exitosa, porque nos enseña y nos ayuda a permanecer en Cristo y a dar fruto para la gloria de Dios. Y así, cuando el Señor venga por su iglesia, no seremos avergonzados, sino que seremos levantados con Él. El primer factor importante, y no hemos terminado de hablar de él, el primer factor importante para tener una vida de éxito, una vida de bendición, el primer factor importante se llama la persona del Espíritu Santo, que tú y yo tenemos por recibir a Jesús como nuestro Salvador único y personal. Si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración y digas, Señor, yo reconozco que he pecado. Y ahora entiendo que mi pecado me lleva a una condenación, a una separación eterna del Dios Todopoderoso. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador único y personal. Y te pido que a partir de hoy seas también el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Ahora, Padre, te ruego que el propósito que tú tienes conmigo me lo reveles, me lo enseñes y me ayudes para que ese propósito se cumpla para la gloria de tu nombre, bendición de mi vida y de todos los que me rodean. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Señor, oro en esta hora por todos aquellos, Señor, que han hecho esa oración de fe. Oro, Señor, por aquellos que están pasando momentos críticos y difíciles, y te pido que tu Espíritu Santo los consuele, los fortalezca y los levante en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos confiar en el Señor. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, y que este sea un día de éxito y de victoria en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.